están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando una nueva semana de conversación, de análisis político acá en la 92.1, aquí en su programa Nuevas Voces de Agricultura. Panel recargado este día lunes, tema salud se toma la agenda este lunes en la mañana y este lunes en la tarde, mientras leemos que de momento el general Fuentealba ha sido absuelto por lavado activo, tanto él como su señora, en la lectura del juicio que se estaba haciendo hoy día en la mañana. Parto saludando a nuestra querida Constanza Juve, secretaria de la UDI, que nos saluda a la distancia. ¿Cómo estás, Connie? Hola, muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes también a todos los demás miembros del panel y a todos quienes nos escuchan como siempre a esta hora por Radio Agricultura. Cristian Araya, diputado republicano, bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vayan mis primeras palabras en memoria de Estrella Gerchanik. Ella fue concejal durante 12 años en la comuna de Peñalolén. Gran servidora pública que peleó hasta el final contra un cáncer y que hace algunos meses había firmado por el Partido Republicano y que estaba dispuesta a asumir el desafío nuevamente municipal para servir a su querida comuna de Peñalolén. Falleció ayer, hoy está haciendo velada y también será su funeral. A ella mi recuerdo, mi cariño, también a su familia un fuerte abrazo y un ejemplo de entrega, de combate, de compromiso por el país, que hasta el último día lo entregó todo. Así que un cariño al cielo, querida Estrella, un gran ejemplo, y también a todos los que en Peñalolén la quieren muchísimo, es muy querida en el fondo en la comuna, como también a todos los que trabajaron con ella durante todos estos años en la municipalidad. Juan Lagos, de la Fundación para el Progreso, ¿qué tal? Muy bien, muy contento. Saludo a todos, tanto en el panel como nuestros amables oyentes que nos escuchan hoy día. Doctor Acosta, como cada día, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, muy contento y qué bueno tenerte de regreso, Tomás. Así es. Oye, se toma la agenda, por supuesto, la ley corta de ISAPRE, o ley corta de salud, ¿no? Pareciera ser que hay buenas posibilidades de que se apruebe hoy día en la tarde. Ha sido el debate el fin de semana, hubo una entrevista también el fin de semana en La Tercera, y la declaración que hace la ministra de Salud del presidente Boric, Jimena Aguilera, es bien confusa, porque el titular de la entrevista es: el presidente no estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de dejar caer a las aseguradoras privadas. Es decir, no es que el presidente tenía un compromiso con que no cayeran, claro, no es que o con la salud de los chilenos, es que no estaba dispuesto a asumir esa responsabilidad, como tantas otras, que no es ni una novedad, porque la verdad es que el presidente asume bien poquita responsabilidad. Entonces, deja una puerta entreabierta a mi juicio a la crítica, en primer lugar. Segundo, evidentemente en estas posiciones encontradas en la izquierda, ayer Gonzalo Vinter en televisión tuvo con Guille Ramírez, y si bien mostraba cierta disposición a votar a favor de la ley corta, la verdad es que seguía siendo bien crítico de lo que supuestamente era una suerte de perdonazo, sin perjuicio de que otros críticos de estos acuerdos, como ha sido el senador Castro, que ha pasado por todas las posiciones habidas y por haber, simplemente para ganar pantalla a esta altura, el senador Castro del Partido Socialista, habría anunciado que votaría a favor, ¿no? Eventualmente. Entonces, todo indica que se aprobaría la ley corta de ISAPRE. Te pregunto, Connie Juve, ¿qué te parece la posibilidad de que se apruebe y los dichos de la ministra Aguilera complementados por la subsecretaria Lobos, que dice: el Ejecutivo ha hecho todos los esfuerzos para que los votos estén? ¿Te parece que es así, Constanza Juve? Yo creo que primero podríamos estar un programa o dos programas hablando de cuál es la razón de por qué llegamos a este punto crítico, ¿cierto? El tema de ley corta de ISAPRE se viene hablando hace mucho tiempo a propósito de un fallo de la Corte Suprema, para quienes nos están escuchando, que básicamente, desde mi punto de vista, es un fallo propio de lo que se denomina el activismo judicial, ¿verdad? Donde la Corte viene a plantear una política pública, lo cual no le corresponde a los tribunales, eso le corresponde al Ejecutivo, eso le corresponde al Congreso. Uno ahora se puede preguntar por qué lo hace la Corte Suprema. Primero, ¿puede hacerlo? No puede hacerlo. Pero lo hace, a mi juicio, desde el punto de vista de que durante 10 años este tema estuvo abierto, y nadie le puso el cabello al gato. O sea, hubo proyectos de ley de modificación de la ley de ISAPRE por parte del gobierno de Sebastián Piñera, nunca tuvo los votos por parte de la oposición, se ha ido discutiendo, ¿cierto?, durante varios años, pero finalmente nunca nadie le puso el cascabel al gato hasta llegar a este punto. Ahora, dicho lo anterior, es importante que se apruebe esta ley
sí, es importante, van a subir los planes de ISAPRES, probablemente van a subir, y van a subir de una manera significativa. El punto ¿es necesario que eso pase? Y desde mi perspectiva, eso es así. Y no pensando en las ISAPRES, donde tiene el foco quizás puesto el gobierno y donde tuvo el foco también el candidato en su momento, Gabriel Boric, y el diputado Boric, sino que desde el punto de vista de las personas, tanto aquellas que se atienden por prestadores privados, como para aquellos que se atienden por prestadores públicos, tanto para aquellos que están asegurados en ISAPRES como para quienes están asegurados en FONASA, ¿ya? Primero, voy a lo primero, voy a tratar de ser lo más breve posible, pero es un tema complejo de poder plantear en tan poco rato. Pero primero, ¿por qué decimos que el gobierno está centrando el tema en las ISAPRES y no en las personas? Bueno, porque en el propio programa de gobierno, y probablemente ahí están las contradicciones vitales que tiene, bueno, entre otras, ¿verdad?, el diputado Gonzalo Winter, porque en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, en su página 26, dice textualmente lo siguiente: generaremos un sistema universal de salud a través de un fondo universal de salud, pasando las ISAPRES a ser seguros complementarios voluntarios regulados por la superintendencia. Eso coincide con lo que hizo la Constitución de la Convención, en la que me tocó participar a mí, en la que se asumía que todos entrábamos a FONASA, y eso también se suma, ¿cierto?, a las declaraciones del propio director de FONASA, que señaló en algún minuto que él esperaba, ¿cierto?, que su idea era que las ISAPRES desaparezcan del mapa de la seguridad social. El gobierno, además, y esto es otro hecho, esto ya estamos pensando, ¿cierto?, en el programa, estamos pensando en la autoridad recién asumida, el propio gobierno presentó el proyecto de ley corta de ISAPRES unos días antes que venciera el plazo que había dado la Corte Suprema. Recordemos que la Corte Suprema había dado un plazo de 6 meses, si no me equivoco, ahí me puede quizás corregir el doctor Acosta, para poder cumplir con el fallo. Y el gobierno, en vez de apurarse, ¿cierto?, lo que hace es presentarlo unos días antes. ¿Y eso por qué? Porque no tiene convicción, al igual como no tiene convicción en otros temas respecto a este punto. Por el gobierno, o bien quienes son finalmente partidarios del gobierno, ¿habrían estado con la idea de que las ISAPRES desaparecieran? Por supuesto que sí. ¿Por qué no lo están haciendo, no están aprovechando esta oportunidad? Y lo que dice la ministra creo que es brutalmente honesta, creo que es descriteriada desde un punto de vista político, pero es honesta, ¿no? ¿Por qué no lo hacen? Porque saben que finalmente eso podría terminar siendo un atentado contra la popularidad del gobierno que ya está en el suelo y del propio presidente. Pero no es por un tema de convicción. El foco está puesto estaba, ¿cierto?, puesto en que las ISAPRES desaparecieran, y no en la salud y en el bienestar finalmente de las personas. Cristian Araya. Mira, yo creo que en este debate, tanto en el caso del tema ISAPRES como también en el caso del tema AFP, la estrategia de la izquierda ha sido la misma. Tratar de elitizar esta situación. Por un lado, por ejemplo, ¿qué pasó con el retiro de los fondos previsionales? Lo que está haciendo es que la gente de menor recursos vaya abandonando el sistema, de modo que después de que sea menos de la mitad, puede llegar a un zarpazo. Aquí es la misma estrategia. Lo que va a llevar este fallo y la aplicación de esta ley, que lamentablemente es la única alternativa, porque esto estábamos contra la espada y la pared, lo que va a llevar a esta decisión es que suban el precio de los planes y por tanto se vaya elitizando más en el fondo las posibilidades de la ISAPRE. Y eso, claro, ¿cuál es la gracia? ¿O qué es lo que persigue la izquierda detrás? Es que se vaya elitizando, que vaya siendo siempre una minoría hasta que poder pegar el zarpazo. Es la misma lógica tanto en el caso de los fondos previsionales como en el caso de los prestadores de salud. Yo creo que lo que va a pasar hoy es que se va a aprobar. Yo creo que los votos están. Van a haber descuelgue, van a haber discursos grandilocuentes, de rajar vestidura, apuntar con el dedo, pero los votos van a estar. O sea, yo creo que va a ser un poco de montaje, lavado de imagen de parte de la izquierda, pero al final es puro show político para los medios. Lo cierto es que van a votar a favor, ellos ya se pusieron de acuerdo que 2 se descuelguen por aquí, 2 por allá, o sea, eso ya está. Y el problema aquí es bien de fondo. Y por una parte, obviamente, la discusión en relación a los prestadores de salud, a las ISAPRES. Si llegan a caer, esto va a significar una cuestión gravísima. En la última encuesta, la gente decía, ¿sabes qué? Prefiero que no me paguen, pero que no caiga el sistema, porque si no voy a ir a parar a FONASA. Y todos sabemos cómo funciona FONASA. Y la gente se muere por falta de atención. Entonces, la gente prefiere que no le paguen a reventar el sistema. Bueno,
Y lo segundo es tal vez lo de fondo. Aquí más allá, y bien lo relataba la Connie, más allá en el fondo de lo que puede haber motivado a los tribunales a fallar de esta forma, aquí hay una grave afectación de nuestra institucionalidad. Están legislando por medio de fallos. Y esto es gravísimo. El Poder Judicial siempre se ha posicionado como una suerte de vaca sagrada, que no se les puede que no se les puede criticar, porque ellos están por sobre el bien y el mal. Aquí evidentemente se ha pasado a llevar todo tipo de normativas de nuestro orden constitucional. Hay una posición política que hay a la base, o sea, la izquierda ha buscado en distintos países y en distintas causas por medio de los tribunales ir saltándose a los poderes legislativos. Y esto no es un hecho aislado en Chile, esto se está dando en muchos otros países. Chile ya tiene una tradición y yo creo que esto también demuestra cómo esto es un proceso. Aquí hay una serie de fallos y de formas de resolver problemas marcadamente políticos en los cuales los tribunales han tomado posición. Y en el caso de todo lo que fue la persecución por, comillas, violación a los derechos humanos, bueno, inventaron formas, pasaron a llevar nuestro orden jurídico y finalmente han pasado ya la prescripción, la amnistía, han perseguido delitos que están obviamente prescritos para tratar de saltarse el sistema. Y como no pasó nada, y como no pasó absolutamente nada, bueno, vieron que esto se podía seguir implementando en otros espacios. Y hoy el resultado es que están legislando por medio de fallo y no pasa nada. Y claro, porque al oficialismo le gusta, entre comillas, esta posición. Pero, oye, los jueces están para impartir justicia conforme a la normativa vigente, no para hacer legislación, no para hacer políticas públicas. Y esto es una cuestión muy grave, pero que nadie le pone el cascabel al gato, porque todos al final del día, todo el sistema, y esto hablo del Ejecutivo y el Legislativo, le tienen pánico a enfrentarse al Poder Judicial porque temen que les vayan a sacar alguna yayita. Temen porque gran parte del sistema tiene algún tejado de vidrio y enfrentarse al Poder Judicial puede salir trasquilado. Yo creo que ese es el gran tema. Lo que pasó en este fallo es impresentable. Esto nos va a llevar a una situación muy lamentable donde se va a elitizar el sistema. Pero es la espada o la pared, o se cae el sistema o esto que le va a subir los planes a la gente. Nosotros no queríamos, esta es la peor de las soluciones, pero es la única alternativa que hoy tenemos. Lo contrario, va a caer el sistema y vamos a terminar todo peor. Juan Lago, antes de irnos a la pausa. Sí, dos cosas muy breves. Yo creo que es fundamental señalar que el verdadero núcleo de la crisis, de la solución que se intenta dar por vía legal, no está en un supuesto perdonazo a las ISAPRES, sino que es un perdonazo a una sentencia injusta, ilegal del juez Muñoz y la tercera sala de la Corte Suprema. Creo que eso hay que decirlo. También es un perdonazo a un cálculo arbitrario de la deuda por parte de la Superintendencia de Salud y por lo tanto esto es, como muy bien señaló la Connie y como muy bien señaló el diputado Araya, esto es un perdonazo a dos cánceres que nosotros tenemos en nuestra política y en nuestra cosa pública chilena, que es el activismo judicial, que es cada vez más desvergonzado y cada vez le cuesta más a la estabilidad ese activismo, y también una desidia por parte de la clase política de ponerse al día, como por ejemplo lo que pasó con el fallo del Tribunal Constitucional del 2010, que fue lo que terminó originando todo este problema. Hay una entrevista muy interesante en la segunda a Pablo Eguiguren, que es el director de Políticas Públicas de Libertad de Desarrollo, donde también él hace una crítica bastante interesante, señalando que el gobierno desaprovechó opciones como la mutualización y las propuestas sobre las deudas excesivas, que obviamente podrían haber disminuido significativamente el riesgo del colapso. Y eso hay que tenerlo absolutamente presente, y por lo tanto también entra en mucha duda las palabras de la ministra de Salud. ¿Por qué? Porque aquí hubo un gobierno que no tuvo la voluntad y la disposición de conservar la estabilidad del sistema privado, y obviamente temeroso a que este juego que estaba llevando sobre todo Miguel Crispi se fuera de las manos. Al final terminó reculando con esta ley que obviamente no soluciona en gran medida una crisis artificial, y eso hay que decirlo. Esto es una crisis artificial, no es una crisis por un problema
sistémico que tenían las ISAPRE. Esto es un problema artificial creado por los tribunales y creado por la ineptitud de la clase política. Hagamos la primera pausa comercial para ser respetuoso con los horarios. A la vuelta vamos a volver, por supuesto, con la opinión del doctor Acosta a propósito de la ley corta de ISAPRES que se vota en las próximas horas. Estamos con Cristian Araya, diputado del Partido Republicano, con Constanza Juves, convencional constituyente, y con Juan Lagos de la Fundación para el Progreso, siempre acompañados del doctor Acosta acá en Nuevas Voces. En pocos minutos estamos de vuelta en la 92.1 FM. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con el diputado Cristian Araya, con Juan Lagos de la Fundación para el Progreso, con Constanza Juve, ex convencional constituyente de la UDI, con el doctor Acosta, que por supuesto va a saludar a quienes hacen posible el programa antes de retomar la conversación. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. AFP Capital quiere ser tu AFP. Con su video Atención podrás conectarte con un ejecutivo estés donde estés, nos dice AFP Capital. Este invierno, conectados y con energía. En Enel reforzamos nuestros canales de atención para entregarte un mejor servicio. Elige un mañana mejor. Conoce más en enel.cl. Y compra hoy el libro Aborto y Eutanasia, dilemas sobre el derecho a la vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las más habituales preguntas que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en tiendarespublica.cl. Doctora Acosta, cerremos el tema salud con una intervención. Hay dos temas que quedan absolutamente abiertos. El primero es que parece claro que esto simplemente significa la eventual aprobación, estoy refiriéndome, de la ley corta de ISAPRE, significa postergar el problema, ¿no? Dar un pequeño respiro, algunos meses, quizás un par de años, pero el problema del sistema de aseguradores privados en salud sigue vigente, porque sigue existiendo una deuda que hay que pagarla con plata que tiene que salir de alguna parte, y probablemente para los afiliados resulte ser un problema el alza, por supuesto, de los planes. Y por supuesto, no se termina el tema salud, porque en realidad la verdadera crisis que enfrenta Chile está en el sistema estatal de salud por la mala atención que se le da a una buena mayoría de chilenos. Es decir, esto es un paliativo. ¿En qué escenario queda el sistema de salud chileno con la eventual aprobación de la ley corta de ISAPRE? ¿Y qué vías hay para efectivamente avanzar en una lógica de recuperar la atención oportuna en materia de salud estatal y al mismo tiempo normalizar el funcionamiento del sistema privado? Bueno, es muy interesante la situación porque, intentando apelar a la responsabilidad de los parlamentarios, el gobierno ha extremado una situación en la cual abiertamente no quiso tomar la mejor de las alternativas. Y esa era un acuerdo que existía ampliamente desde la UDI al Frente Amplio y que el gobierno decidió desechar. ¿Y por qué? Porque tiene la izquierda radical apuntándolo con el dedo, diciéndole que esto iba a ser un perdonazo para las ISAPRE. Entonces estamos en el peor de los mundos, porque la señal que se va a transmitir hoy día es que el problema se resuelve, el problema se soluciona, el gobierno se anota un poroto, la ministra feliz diciendo, cierto, que el gobierno no estaba dispuesto a dejar caer el sistema, pero va a caer igual. ¿Y por qué? Porque todo se reduce a los incentivos que estén en el sistema. Cuando tú tienes una deuda que podría equivaler a 4 o 6 veces las ganancias de los últimos 10 años de la ISAPRE, estamos hablando de una deuda enorme, absolutamente impagable, que ¿cómo se va a lograr pagar? Aumentándole el precio a los propios usuarios. Entonces, cuando tú recibes una disminución del costo y después 2-3 meses después te van a aumentar el plan, bueno, si tú tienes la posibilidad de cambiarte de ISAPRE o cambiarte a FONASA o cambiarte de asegurador, lo vas a hacer. ¿Y quiénes son los que lo pueden hacer? Los jóvenes sanos, los que se enferman menos, los que ganan menos, los que gastan menos en el sistema. En cambio, los abuelos, los enfermos, las personas de mayor edad que no se pueden cambiar, o van a tener que seguir pagando con su salud, ¿cierto?, para poder, con sus propios recursos para poder tener una salud digna, o van a tener que pagar con su salud por la ineficiencia del sistema y se van a tener que ir a FONASA. Con lo cual, siguen agrandando las listas de espera en el sistema estatal y siguen maltratando cada vez más chilenos en el sistema estatal. Por lo tanto, la situación sigue siendo crítica, sigue siendo grave y lamentablemente puede ser que este gobierno no lo alcance a ver y sea el próximo gobierno el que se vea ante la crisis de que ISAPRES quiebren o que sigan abultando a las listas de espera. Y eso es particularmente grave porque el gran ausente en este gobierno ha sido justamente el plan para poder resolver de una vez y por todas las abultadas listas de espera, porque eso ya lo logramos como país, lo logramos cuando hicimos el trabajo a propósito del
trabajo de la pandemia, cuando se unió lo mejor de lo público y lo privado para resolver los problemas de las personas. Pero hoy día es el gran olvidado, y en vez de ver un ministerio empoderado en resolver aquello, sigue desempolvando el programa. Empiezan a hablar de salud universal, y las personas no quieren salud universal, las personas lo que quieren es que se resuelvan sus problemas. Hoy día la Academ mostraba exactamente lo mismo. Lo que la gente quiere, una complementariedad de lo público y lo privado, quiere un sistema mixto y quiere que le resuelvan el problema. Si lo hace FONASA o lo hace ISAPRE, quiere que se lo resuelvan, y lamentablemente eso es lo que menos se escucha en la discusión de hoy. Cambiémonos un poco de tema. Hay una nota de BioBio que es bien interesante, porque ya estamos a 13 de mayo y por lo tanto quedan tan solo un par de semanas para una nueva cuenta pública del presidente de la República, ¿no? Así es. En las últimas cuentas públicas, que han sido tremendamente extensas, sobre todo la del año pasado fue una cuestión soporífera. 2 o 3 horas, ¿cuánto duró? Como 3 horas. Sí. Como las de Fidel. Claro, los Fidel. Sin perjuicio de eso, en general han tenido un efecto bastante positivo en la aprobación del presidente Boric. Suele subir 3, 4 puntos después de la cuenta pública. Así es. De hecho, para el año del plebiscito fue así. Incluso enderezó un poco el apruebo y el rechazo. Y por lo tanto, quedando 20 días, BioBio dice las dudas que rondan previo a la tercera cuenta pública del presidente Boric, ¿no? En medio del contexto de crisis de seguridad, en fin, desde el Frente Amplio, el Partido Comunista prece a comprender que la prioridad es la crisis de seguridad, hacen un llamado a no abandonar otros temas como educación, salud, vivienda y pensiones. ¿Qué esperar, Juan Lagos, de la cuenta pública o de la preparación de la cuenta pública del presidente Boric, entendiendo que esto es un gobierno que le empieza a quedar cada vez menos espacio para proponer cosas y cada vez va a ser más juzgado por las cosas que hizo, por lo que ya dejó de hacer y por sus resultados electorales este y el próximo año? Exactamente, yo creo que al respecto hay una columna muy buena del profesor Alejandro Sanfrancisco, ¿no es cierto?, donde en realidad señala estas grietas que se están empezando a notar en el liderazgo del presidente Gabriel Boric. ¿Por qué? Porque el presidente Gabriel Boric al final quizás lo único bueno que él podía presentar eran unas ciertas expectativas, ¿no es cierto? Y ahora se habla mucho sobre algo que nosotros veníamos advirtiendo desde los inicios de la carrera política del presidente Boric, que es que la experiencia vital que tenía el presidente Boric hacía bastante cuestionable el hecho de que pudiera llevar como corresponde un cargo tan difícil y tan desafiante como una alta magistratura. Es decir, y yo creo que eso al final se está notando, y por eso creo yo que al final también se ve cómo este liderazgo termina resquebrajándose. Un liderazgo que también ya va en la segunda mitad y que en realidad también tiene muy poco para mostrar. Cuando uno dice cuál es el legado del presidente Boric, hay algunos que dicen, bueno, ninguno en la historia ha tenido una agenda de seguridad más robusta. Bueno, agenda de seguridad que provenía de gobiernos anteriores, que era autoría de gobiernos de la derecha y que contó con el apoyo de la derecha y no de su coalición. Lo mismo pese pasa, a ellos. Exactamente, pese a ellos. Exacto. Lo mismo pasa cuando hablan del copago cero, que es una cosa que siempre nos da mucha risa con el doctor Jorge Acosta. Una medida que se habla como el gran legado de Gabriel Boric, que en su primer año de instalación valía $21 millones. Es decir, en un presupuesto de 14,6 billones de pesos. Exactamente, entonces ese es el gran legado, una medida que al final no tenía gran impacto. ¿Por qué? Porque era la práctica de antes, es decir, el copago cero era una cosa que se hacía en la práctica y que al final él lo hizo ley, y ese es su gran legado. Por lo tanto, yo creo que al final lo tiene difícil. ¿Dónde veo yo que puede llegar a tomar algo? Yo creo que puede agitar la agenda valórica, que esa es una vieja confiable, ¿no es cierto?, que siempre utilizan. Creo yo que también se puede hacer cargo del sistema político, con una reforma del sistema político, cosa que va a extasiar a muchos de los parlamentarios de Chile Vamos, ¿no es cierto?, que están, parece, demasiado preocupados respecto al tema. En eso yo veo, pero veo solamente que la solución está en más pirotecnia. En más pirotecnia y no en las verdaderas preocupaciones de los chilenos. Constanza Juve. Y a propósito de lo que decía Juan, estaba revisando algunos programas en los que estuvimos el año pasado a propósito de la cuenta pública del 2023, y la verdad es que leyendo el análisis, leyendo las cuñas que uno había preparado para esa cuenta pública, me tinca que voy a tener que reciclarla para esta cuenta pública, porque finalmente es más o menos lo que dice Juan, ¿no?
el hecho de que va a ser una cuenta pública, la del año pasado fue de 3 horas y media, llena de logros, promesas, giros retóricos, sobreabundancia, cuyo objeto no fue otro que ocultar lo obvio, que era el gran legado de este gobierno y de las fuerzas que lo sustentan, que es el legado de cómo no hacer las cosas, ¿cierto? Y eso tiene que ver con el hecho de que hemos visto de todo un poco durante estos años de gobierno. Mucho dicho, poco hecho, mucha retórica, mucha poesía, mucha sobreabundancia, pero finalmente cuando lo llevamos a los hechos lo que se hace no es lo que se dice. Y por otro lado también algo que ha sido muy concurrente son las volteretas, ¿cierto? Se habla siempre de las volteretas, mira, Boric decía esto, después termina diciendo esto otro, después dice de nuevo algo así, pero la realidad es de que esas volteretas al final del día tienen que ver con un ciclo más bien, o una lógica más bien populista, pero nunca en esas volteretas ha habido lo que a mi juicio se le pide a un jefe de Estado o a alguien que cambia de opinión de verdad respecto de un tema que es central, que tiene que ver con la institucionalidad, ¿cierto? Boric siempre habla de diálogo, de unidad, pero la realidad es de que pasa finalmente las cuentas públicas reivindicando su legado o reivindicando sus ideas, ¿cierto? Y eso tiene que ver al final con el hecho de que es imposible pedirle peras al olmo. O sea, el único cambio que uno podría lograr o que podría lograr tener Gabriel Boric, y que dudo mucho que eso vaya a ser así, es reconocer todo aquello que lo llevó a ser presidente de la República. Es decir, que hubo progreso durante 40 años, de que su sector político apoyó el grave daño institucional y que literalmente a piedrazo generó la estabilidad institucional, un sector que empujó una propuesta de constitución que nos dejaba en las puertas del chavismo, que derrotaba el proyecto político de manera reiterada, se conforma con pedirle a la oposición apoyo para lograr ciertos comillas, acuerdos. Entonces, yo te diría que frente a la cuenta pública, probablemente se van a repetir algunas cosas, como por ejemplo, que sea una cuenta pública con muchas promesas, con mucha pirotecnia, como decía Juan, con mucha sobreabundancia, mucha retórica, mucha poesía, pero no va, o veo muy difícil que vaya a ocurrir esto, que finalmente tiene que ver con un mea culpa, que tiene que ver con pedirle perdón, ¿cierto?, al país por lo que hicieron. ¿Por qué? Porque es imposible pedirles eso, porque precisamente ellos se montaron de eso para terminar siendo gobierno. Entonces, una cosa es lo que a uno le gustaría que pasara y otra cosa distinta por el país, ¿cierto?, por las personas, y otra cosa es lo que finalmente va a terminar pasando. Hagamos la última pausa comercial, queridos amigos. Estamos en Nuevas Voces con Constanza Juve, quien estaba en estos minutos interviniendo, con Cristian Araya, diputado del Partido Republicano, y el doctor Acosta, de quienes escucharemos su opinión a la vuelta de la pausa. Nos acompaña también Juan Lagos, de la Fundación para el Progreso. Por supuesto, invitarlos a poner me gusta, queridos amigos, al programa, los que nos están viendo por YouTube. Vamos a la última pausa comercial. En pocos minutos volvemos acá en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, donde estamos conversando con el doctor Acosta, con Juan Lagos de la Fundación para el Progreso, con Constanza Juve y con Cristian Araya. Siempre invitarlos a poner me gusta, querido amigo, a todos los que nos están viendo ahí en Agricultura TV, para que podamos llegar a más personas con Nuevas Voces. Por supuesto, nos pueden seguir en Agricultura TV, donde se está transmitiendo en directo, también en Agricultura FM, en Twitter, se está transmitiendo en directo el programa también, la página web de Agricultura, en la aplicación de Agricultura, ustedes saben, multiplataforma, así que todos invitados a seguirnos en las distintas plataformas que tiene Radio Agricultura para poder escuchar Nuevas Voces. Estamos conversando sobre lo que se podría venir en la cuenta pública, para la que quedan 2 semanitas en la que el presidente debe dar cuenta del Estado de la Nación al Congreso Pleno, y que además me acordaba el año pasado hubo un momento al final, una carta que ya no tiene el presidente de la República, que tiene que ver con los 50 años del 11 de septiembre, que era el año pasado, y que hubo una agitación y gente del Partido Comunista fue con carteles y hubo todo un aplauso, no sé si te acuerdas, que al final los comandantes en jefe se tuvieron que levantar, incluso ponerse de pie, fue todo bien ridículo, ni siquiera de eso tributó el gobierno, el 11 de septiembre pasó sin pena ni gloria, para efectos de lo que el gobierno esperaba. Así que se ve bien poco auspiciosa para el gobierno la cuenta pública. ¿Cómo lo ves, Cristian Araya? Mire, yo creo que la Connie lo sintetizaba muy bien. Yo creo que vamos a desempolvar los análisis y los discursos del proceso anterior, porque probablemente va a ser una cuenta pública en la misma línea, llena de prosa, llena de poesía. Cuando el presidente de la República se dedica a recitar, le va relativamente bien. El presidente mejora su aceptación en 2 circunstancias: cuando está de vacaciones o cuando recita poesía. Cuando hablamos de gestión, de administración, de pega propiamente presidencial, ahí le va mal.
Pero cuando es una figura decorativa, una cuestión así como para ponerla así encima de la mesa, bueno, ahí le empieza a ir bien, la gente como que igual le cae bien dentro de todo. Yo creo que vamos a tener discursos grandilocuentes, yo creo que coincido, van a tratar de aplicar el recurso de la agenda, comillas, valórica, yo creo que y por eso van a tratar de adjudicarse el tema de seguridad como un gran avance, pese a que en la práctica todo lo que ha ido avanzando ha sido pese a su gente, donde todos han tratado de bajar las penas, han tratado de debilitarlas, donde van a hablar de las RUF, probablemente, que es solo consecuencia del debilitamiento institucional, donde ha sido perseguido de forma sistemática las policías y las Fuerzas Armadas. O sea, van a tratar de dar vuelta a todo, pero como sí hay que reconocerlo, que tiene una habilidad para la prosa, va más o menos impactar positivamente y es muy probable que suba algunos puntos en ya su alicaída aprobación. Pero por supuesto una cuestión circunstancial, una cuestión en el fondo momentánea, un veranito San Juan. Yo creo que no vamos a tener mayores sorpresas. Yo la verdad no tengo ninguna mayor expectativa de esta cuenta pública, que claro, va a tener esos componentes que ya vimos en el proceso anterior, con mucha prosa, pero de poco contenido, poca sustancia, poca dirección. ¿Qué es lo más grave? En medio de una crisis, la sociedad lo que demanda de la autoridad es dirección, orden y protección, y el presidente de la República no está en capacidades y en condiciones de poder asumir esa tarea. Doctora Costa. Mira, no puedo evitar recordar un video que vi hoy día en la mañana de este humorista de Viña del Mar. Sí, de Luis Slimming. Luis Slimming, ¿lo vieron o no? No. Los asesores, les recomiendo que lo vean porque es realmente extraordinario, muy entretenido. ¿Cómo reaccionan los asesores de Boric frente a la situación nacional? Y uno dice, mire, es re fácil, es básicamente todo lo que nos preguntan decir que no. Y al revés. Oiga, no, usted está preocupado por este tema. No, el presidente está muy preocupado por otro tema, muy distinto, no sé qué, negar todo. Hacen una sátira política muy entretenida porque muestran que efectivamente este gobierno no ha sido capaz de defender una posición en ninguna línea. Y no lo ha hecho esta vez tomando las decisiones que iban en el sentido de lo que uno le hubiera gustado que se hiciera hace mucho tiempo atrás. Porque de alguna manera lo que ha mostrado es que la experiencia de estar en el poder le ha permitido ver la realidad con los ojos que no los veían, o sacándose las anteojeras ideológicas que tenían cuando eran la oposición. Y por eso resulta que es tan paupérrima la gestión de este gobierno, y por eso que está en una encrucijada tan grande. Porque si sigue avanzando en la línea correcta, en la línea adecuada para resolver los problemas de los chilenos, resulta que va a tener esa barra brava, octubrista, que la viuda del perro matapaco, que va a decirle, ¿sabe qué, presidente? Yo no voté por usted por esto, sino que voté por usted porque me vendió, ¿cierto?, unas transformaciones que venía a realizar muy distintas de lo que ha terminado ejecutando. Y por eso está en un dilema tan grande. Y por eso vimos que la academia también sigue mostrando que está apenas con un 26% de aprobación. Solo subió 2 puntos, a pesar de que hizo todo lo que pudo la semana pasada. Se peleó con los bancos y dijo que eran coñetes, se peleó con el Congreso diciendo que tenían que aprobar la reforma tributaria, se peleó, ¿cierto?, la comisión mixta y no estuvo dispuesto a aprobar el acuerdo que aseguraba mayor estabilidad del sistema, se peleó con incluso las reformas de la regla del uso de la fuerza, porque dijo que en su gobierno no se iba a aprobar el regreso a tribunales militares. Trató de hablarle a su público y su público no le creyó tanto. Va a estar interesante lo que vamos a ver el 1 de junio, porque de nuevo va a llenar el presidente de castillos de colores, va a llenar de prosa, va a llenar de poesía, pero no sabemos si verdaderamente la gente esta vez le va a creer, porque ya ha pasado demasiado tiempo para que demostrara con hechos situaciones concretas. Y cada vez que se supone que se ponen los pantalones avanzando con temas como corresponden, nos terminamos enterando de que es simplemente una pose para la tele. La mejor postal, la ministra Camila Vallejos, saliendo mutis por el foro, ¿cierto?, calladita, sin que nadie se diera cuenta de que ya no era ministra de enlace. Una figura que nunca sirvió para nada más que aparecer políticamente, una figura que solamente le generó roce al interior de su propia coalición, y una figura que hasta el día de hoy no se sabe qué cosa significó de avance, cuando vemos que cientos de chilenos tuvieron que sufrir el frío hasta el día de hoy y la lluvia después del frente mal tiempo en Valparaíso, sin ningún resultado producto de la gestión de Camila Vallejo. Pareciera ser que a esta altura la mayor parte de las personas simplemente están pensando que ojalá pase el tiempo rápido y podamos tener un nuevo gobierno. Salía una nota ayer en La Tercera
creo que la tercera, sobre el complejo panorama que enfrenta el pacto fiscal, que es uno de los temas centrales, la reforma tributaria de alza de impuestos del gobierno, por supuesto, que es uno de los proyectos centrales del gobierno. Han dicho que de hecho de ello depende en buena medida el cumplimiento de su programa. Han asociado la reforma de pensiones al pacto fiscal y el aumento de la PGU a la posibilidad de subir los impuestos, y la verdad es que eso fue rechazado en marzo del año pasado, por eso han tenido que esperar un año para volver a presentarlo. Y la semana pasada el Congreso y el gobierno llegó a un acuerdo de un fast track económico, lo habrán comentado, lo habrán leído, de alrededor de 21 iniciativas que la idea es tramitar de aquí a septiembre, lo más rápido posible, para reactivar supuestamente la economía. Juan Lago, antes de que se nos acabe el programa, ¿qué futuro le ves al pacto fiscal, que ha cedido en importancia respecto a salud y respecto a pensiones, pero que sigue presente y que por supuesto es un proyecto emblemático de Mario Marcel? Yo creo que en realidad ha cedido en importancia porque nos estamos dando cuenta, porque ya estamos sufriendo hace décadas, ¿no es cierto?, de la mala reforma tributaria que nosotros padecimos con Michelle Bachelet. Yo creo que al final uno de los principales karmas del gobierno de Gabriel Boric es recibir a un país que está sufriendo los embates del gobierno de Bachelet II. Y por lo tanto toda su retórica, todo su programa se vuelve realmente inviable a ojos de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque ya nosotros todo lo que nos prometió Gabriel Boric o todo el andamiaje intelectual con el cual Gabriel Boric intentó hacer política ya venía con Michelle Bachelet, y por lo tanto nosotros esa historia ya la conocíamos. Y por lo tanto ya eso de que los ricos se tienen que meter la mano en el bolsillo, de que los bancos tienen que dejar de ser coñete, nosotros ya nos dimos cuenta de que eso es una retórica resentida que en realidad no tiene ningún efecto en la prosperidad, sino que todo lo contrario, termina condenando a los pueblos a la pobreza. ¿Qué manera de reflejar ignorancia el presidente de la República en su declaración sobre los bancos? No, increíble. Es una cuestión, no entender, pero la lógica más básica del sistema bancario, ¿no? Como si los bancos dejaran de prestar plata porque les conviene no prestar plata. Porque son mala gente. Por capricho. Claro. Qué increíble, ¿eh? No, realmente impresionante. Ese es el nivel de presidente que tenemos, con Constanza Juve. No, o sea, para sumarle a eso, no solamente ignorancia, de un nivel de arrogancia y petulancia a esta altura del partido dramática. Pues si piensa que todavía el presidente Gabriel Boric cree que él bajó la inflación durante estos 2 años, se le olvida que hay un Banco Central independiente que gracias al Banco Central, producto de que ellos generaron la situación en la cual estamos ahora, con la aprobación de los retiros, me parece que, o sea, la ignorancia no solamente de eso, sino que además es la mezcla de la soberbia y el amateurismo lo que lo tiene finalmente así. Ayer decía la ministra Jara en televisión que los retiros no son una política del gobierno. Interesante el concepto para que lo tengamos en la cabeza. Cristian Araya, diputado del Partido Republicano, Jorge Acosta, doctora Acosta, como siempre, Juan Lagos de la Fundación para el Progreso, Constanza Juve, ex constituyente hoy día en la UDI. Muchas gracias por acompañarnos este día, lunes 13 de mayo. Gracias a ustedes, queridos amigos, por su sintonía, por sus comentarios. No se olviden antes de partir de ponerle me gusta al programa en YouTube. Quédense en el 92.1, viene Noticias en Agricultura, luego viene Deportes en Agricultura. Nosotros nos reencontramos como cada día, mañana martes a las 13 horas en Nuevas Voces. Que estén bien. Chau.